Mi querida Caro, bueno, ya te tenemos aquí. ¿Cómo estás? Ahora espérame tantito para que le quite yo entonces el sonido acá atrás. Ok. Y ya te vamos a poder escuchar. Bueno, perfecto, porque son 8:07. Buen día, querido Juan. Buen día a todos nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Mónica Arroyo, siempre muy linda, ella muy atenta. Ay, Juanito, pues estaba o esperaba estar en el foro el día de hoy, pero esto de ser mamá es una odisea y la persona que me iba a ayudar con Sarita ha tenido un pequeño percance, entonces. Otro. Bueno, pues Oye, me tengo que quedar aquí. mi querida Caro, que dense una limpia, ¿no? No sé si yo, ¿sabes qué? Bueno, en fin. Pero, querido Juan, pues veo que estás ya con el tema de, por supuesto, leyendo el tema de las noticias y bueno, pues una cantidad de cosas que hay en este fin de semana y en esta semana que viene, que están muy interesantes, querido Juan. Sí, fíjate que ahorita precisamente un buen amigo me preguntaba qué iba a pasar en Puebla con Marta Erika o con las elecciones. Bueno, pues no es Marta Erika, ¿no? O sea, Marta Erika fue la candidata, pero es toda una... Son todas las elecciones donde participan los partidos políticos, unos en coalición y otros no, pero se van a repetir por lo que se ve las elecciones. El miércoles 7 magistrados tienen que votar ya sea a favor o en contra del proyecto que presenta el magistrado que fue ahorita te digo el nombre del magistrado que Creo que de ayer hacia hoy se hizo viral, querido Juan sí, Francisco, porque de sí, alguna manera es una recomendación que da este magistrado, pero que ya está dando luces. Pensemos que en política nada es casualidad y bueno, respecto de las instituciones funciona de la misma manera. Es muy curioso, Juan Francisco, que el tema de la elección en Puebla tardara tanto en resolverse. Y curiosamente es hasta este miércoles que se da el fallo definitivo, pero en un fallo totalmente distinto a cuando Enrique Peña Nieto era presidente. Después del discurso que da Andrés Manuel López Obrador, una vez que toma la presidencia, pues yo creo que abre muchas luces sobre lo que puede pasar en los estados. Y bueno, pues no sé si Marta Erika ha hecho del día de ayer hacia el día de hoy declaraciones. Ella con anterioridad había dicho que iba a respetar el fallo del tribunal. Recordemos que este no es un fallo como tal, es una solicitud de un magistrado de anulación y que si de dar efecto a lo que él propone, bueno, pues estaríamos viendo el día miércoles la propuesta de que se repitan las elecciones. Sí, se llama José Luis Vargas. Aquí lo que estamos platicando es que interesante que haya tenido que salir a los medios. Yo creo que la presión estaba muy fuerte, lo que tú dices es muy cierto. Se comenta que se retrasa esta presentación de este proyecto por la presión tan fuerte que había desde la propia presidencia de la República. Se esperaron al cambio de poderes, entra Andrés Manuel López Obrador y al siguiente día ya pues se inundan las redes, que fue por cierto ayer a las 11 de la noche y no pararon hasta la 1 de la mañana. Estuvo muy simpático porque alguien por ahí comentó: están muy intensos, yo ya me voy a dormir. Y sí, efectivamente, sí estaban muy intensos. Los comentarios había de todo. Había comentarios muy simpáticos en el sentido de que sí queda Marta Erika, no se van a anular las elecciones, esto solamente es una llamarada de petate, pero no, hombre, pues no, estamos hablando ya de magistrado, del tribunal, que es completamente diferente, que es de las instituciones que cuentan con gran credibilidad, y pues con esto creo que está
más que confirmado que pues presionarás mucho, tendrás mucho poder, pero cuando las cosas no son como deberían de ser, porque fueron las elecciones más violentas de la República. Habría que ver, que eso también es interesante, los puntos en los cuales se basan para anular la elección, ¿no? Eso habría que ver en la discusión. Sarita, muy buenos días, que ya vimos ahí que ya empezaste a aparecer, nuestra reportera estrella. En fin, sí, querida Juan, pues yo creo que todo esto va de la mano, que todos tenemos un poco, bueno, me gustaría hacerte una pregunta, Juan Francisco. Me imagino que ya lo comentaste, pero tú cómo comenzaste a ver este inicio de sexenio, ¿cómo viste el mensaje del presidente de la República? Mira, a mí me gustó mucho, lo comenté hace rato, lo vuelvo a comentar con muchísimo gusto, la tranquilidad, ¿no? Que viene él en su jeta, se le acerca un cuate en bicicleta, oiga, no nos vaya a fallar. O sea, se rompe completamente con lo que había antes, de una seguridad impresionante. No sé si en un futuro lo vayan a tener que cuidar más, ¿no? Porque ya viste que ya se subió a un avión que fue a Veracruz, y hasta el piloto lo fue a saludar, ¿no? O sea, es algo inédito, pero que hay que tener cuidado. O sea, ya es presidente de la República. Nos dio todo un resumen de lo que ha pasado económicamente y social en México desde Porfirio Díaz a la fecha. Le da las gracias a Peña por no intervenir en las elecciones, pero pues no intervino contra él, pero contra Anaya sí se le fue con todo. Y luego le ha puesto una vapuleada a Peña, pero que ya Peña ya buscaba la salida, las caras de Peña, la cara de Muñoz Ledo diciendo ya que se acabe esto, por favor. Yo creo que ahí lo simpático, por así llamarlo, porque por esto hubo un buen comportamiento por parte de los diputados, situación que no se veía desde hace muchos años. Comenté que yo como panista no me gustó que le pusieran ahí una pancarta a Maduro, porque es en realidad hacerle publicidad. No lo deberían de haber hecho. El Congreso estaba tranquilo, deberían de haber quitado esa pancarta ya cuando en la toma de protesta. O sea, ya protestaste, ¿no? Ya dijiste que no estás de acuerdo que venga Maduro, bueno, ya quítala. Pero bueno, no la quitaron, no la dejaron. Y hay, por parte de la iniciativa privada, pues hubo declaraciones fuertes, que por cierto hacen declaraciones fuertes, pero van a Palacio, ¿no? Yo creo que no eran necesarias. Yo creo que hay que buscar acercarse a la estructura que está ahora en el poder y que pues, trae ideas diferentes. Pero creo que la política es diálogo, la política es consenso, y que lo que hay que hacer es tratar con este nuevo gobierno de que a México le vaya bien. Si le va bien a López Obrador, nos va a ir bien a todos. No coincido con lo de que eso creo que ni los propios de Morena, que habría que ver, porque pues, lo hemos platicado muchas veces. López Obrador de repente dice unas cosas, pero por otro lado busca como realizarlas. Me refiero a la corrupción, que no va a hacer cacería de brujas. Ok, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando los gobiernos entrantes, estatales y municipales, pues vean
los desfalcos que hubo a las arcas públicas e inicien procedimientos. Pues eso sí se le va a tener que dar seguimiento, ¿no? En Puebla ves que quieren abrir las cuentas públicas desde Moreno Valle a la fecha. Entonces ahí eso se pone interesante. Habrá que ver cómo se va adecuando todas estas estructuras de poder a esta nueva administración, y a mí me gustaría que, como está actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es una estructura política confiable, pues que hubiera más estructuras confiables, porque tristemente no las tenemos, ¿no? Pues te comento, querido Juan Francisco, que desde este lado de la ciudad, de manera personal, he de decirte que si bien simpatizo muchísimo con Morena, veo muchas luces y sombras. Desde hace mucho tiempo en Andrés Manuel López Obrador, más luces que sombras, eso sí, debo señalarlo. Me parece un hombre congruente que de pronto el tema de la mesura muchas veces lo ha rebasado, y en muchos sentidos. Lo mismo hoy te puede dar una declaración y mañana te va a decir que posiblemente la dijo en otro sentido, pero nada que sea totalmente grave, o sea, nada, y nada sobre todo que lo involucre en temas, como él lo ha señalado, de corrupción o cosas que sean realmente graves. A mí me sorprendió, Juan Francisco, la cantidad de personas que estuvieron atentas a la toma de posesión. El tema, recordemos cómo estuvo la toma de posesión de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, comparado con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas personas, inclusive de este estado, de Puebla, de Veracruz, de una cantidad enorme de lugares, bueno, no sé si de Querétaro, pero al menos había muchas personas del Estado de México, de Morelia, de muchas regiones presentes en el Zócalo de la ciudad? Y algo que es muy importante es el tema de el bastón de mando. Ah, mira. Es muy posible que no todos los grupos indígenas, ¿sí? Te estás cortando un poquito. Estoy cortando. Sí. Soy una cortada. No sé en qué me habré quedado, pero hablaba un poco del bastón. Hablaba un poco acerca de la importancia de la inclusión de los grupos indígenas y de los grupos afromexicanos, que generalmente son sumamente olvidados. De hecho, me parece que ningún presidente de la República en ningún otro momento histórico en la vida de nuestro país han estado representados de la forma en la que estuvieron. Tuvieron que pasar más de 500 años para que ocurriera esto. Si bien ya figuras como José María Morelos y Pavón, el propio Miguel Hidalgo, pues la intención de Francisco I. Madero respecto de Emiliano Zapata, de la devolución de tierras a los campesinos, había cierto acercamiento, no había representantes como tal. El propio Lázaro Cárdenas, en su momento, que era un hombre impresionantemente cercano a los indígenas, bueno, eso fue ya durante su periodo, pero en una investidura como tal de mandato, nunca habíamos visto esto. Me parece muy simbólico. Yo estaba un poco entre asustada y molesta cuando veo a este hombre no sé de qué comunidad indígena era, que se hinca y comienza a llorar frente a Andrés Manuel López Obrador. Y en mis adentros yo decía, ¿por qué lo deja hincarse? Es decir, no debe hacer, desde mi punto de vista era, Andrés Manuel López Obrador no debe permitir que este hombre se hinque. ¿Por qué no le dice que se levante? Esto se presta para muchas interpretaciones, porque un presidente y un servidor es de igual con su pueblo. Juan Francisco, debe ser de igual a igual. Y entonces cuando Andrés Manuel López Obrador se hinca junto con él, a mí me parece un hecho impresionantemente simbólico, lleno de cuestiones atrás, como el hecho de decir, a ver, aquí somos iguales y
y esta frase, ¿no? Donde el pueblo se hinque, yo me hinco, de Andrés Manuel, me parece muy, muy simbólica. Más allá del tema de la parafernalia que podía haber alrededor, bueno, pues el mundo en general, la noticia que da es una noticia de inclusión. Y el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que vaya Juan Francisco, cuántos datos, o sea, no era el hecho de apabullar, como dices, a Enrique Peña Nieto de la nada, sino con números, con cifras, que el pobre expresidente de la República, mira, yo no sé qué tan moral o tan ético pueda ser. De acuerdo a su actuar, a mí me deja muchas dudas. Pero lo que sí sé es que había momentos en que el hombre, yo creo que ya casi quería bajarse de la silla y meterse debajo de la mesa. Porque, vaya, lo tundió de una manera impresionante. No hacía falta mencionar su nombre, ¿no? El hecho de decir, y durante el sexenio pasado y hasta este último sexenio, y ya no se va a permitir. Otra de las cosas, bueno, el tema de la inclusión, insisto, de los grupos indígenas y afroamericanos, afromexicanos, que han sido olvidados durante siglos en este país, a mí me parece extraordinario. Es decir, es una de las cosas que más me han podido encantar y de la inclusión. Te comento que la secretaria de Bienestar es una mujer muy cercana, y eso me da mucho optimismo, porque ella, si bien no es poblana, trabajó muchos años en la TOSEPAN en Cuetzalan, Puebla. De hecho, por distintos motivos tengo el gusto de conocerla. Es una mujer bien joven, y bueno, pues de pronto viendo personas con la calidad de esta mujer en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y que no vienen de esto que decía Andrés Manuel del secretario de Economía, y no vienen de Harvard y no vienen de otros lugares, o no son necesariamente economistas. Esta mujer que conoce de viva voz y de la experiencia tal cual las necesidades de las poblaciones más alejadas, más olvidadas, más marginadas, pues ojalá y realmente sea el inicio de un cambio auténtico, porque para eso se votó. La mayoría de los mexicanos finalmente votamos para que ocurriera esto, y un punto que me hace ruido, que es el mismo que a ti, es el hecho de decir, realmente se debe dar punto final. Hay cierta parte de lógica y de actitud prudente cuando él dice, no puedo desgastar mi gobierno haciendo una cacería de brujas del pasado. Exacto. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando entonces se presta para muchas interpretaciones? Los nuevos actores corruptos de ahora lo que pueden señalar es el hecho de decir, ¿por qué a mí sí me vas a perseguir si a mis antecesores no los perseguiste? Y esta ola de corrupción no se va a frenar, y lo quisiera comparar un poco con el tema de los feminicidios. En el hecho de que si tú no pones castigos ejemplares, las cosas se siguen repitiendo. ¿Por qué en México se siguen matando tantas mujeres con impunidad? Y es impresionante, porque pareciera ser que las instituciones compuestas en su mayoría por varones no les interesa la vida de las mujeres. Y por otro lado, pues, insisto, es borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora realmente va a haber actitudes suficientemente contundentes para castigar los actos delictivos, los actos de corrupción, o hasta qué punto también este hecho de combatir la corrupción no es irnos al pasado y al pasado inmediato y que se rindan cuentas. Deja entrever, por supuesto, Andrés Manuel, que aquí hubo una negociación con el gobierno saliente, digo, esto es evidente, en el cual no se iba a perseguir a cambio, pues, de que le dejaran el camino, cosa que Fox y que Calderón no pudieron hacer, y que en medio de todos los desafíos él sí decide no meterse en la elección. Pero vaya, sí, este tema de combatir la corrupción, pero combato de aquí en adelante. Y después, cuando le mencionan lo de los 73, dice, bueno, sí, vamos a crear una comisión de la verdad y a estos sí los vamos a castigar. Se vuelve un poco una contradicción. Entonces, ¿a quiénes sí y a quiénes no vamos a castigar?
¿No se te hace una estrategia? Yo la veo más como una estrategia en el sentido de que dice, miren, no me voy a desgastar, para eso, y regreso a lo que estaba platicando anteriormente, mejorar las instituciones, ¿no? Que se dediquen las instituciones a hacer lo que deben de hacer, ¿no? La PGR, por ejemplo, con sus últimas declaraciones del caso de Odebrecht, donde dice que saldrían perjudicadas personas de buen nombre, dice, espérame tantito, ¿no? ¿Por qué van a salir perjudicadas? No es lógico, ¿no? Yo creo que es una estrategia en la cual dice, yo desde la presidencia no voy a mandar seguir a fulano, a sultano o a perengano, al gobernador o al expresidente o al secretario de Estado o al presidente municipal, al que sea. Para eso están las instituciones. Ahora, si las instituciones, el órgano de fiscalización a nivel federal o los órganos de fiscalización a nivel local inician procedimientos, bueno, eso ya será una situación de los gobiernos federales los gobiernos locales, ¿sí?, estatales y municipales, y las estructuras de fiscalización federales. Recordemos también que cuando asiste a la entrevista con Aristegui y lo vuelve a señalar en el Congreso, es que él dice, bueno, esto es un poco como lo veo yo, como lo percibo, pero vamos a hacer una consulta. Y si el tema de las consultas que se ha vuelto ya muy recurrente, y si la mayoría de la sociedad mexicana dice que hay que juzgar los temas de corrupción en los expresidentes o en exfuncionarios, vamos a hacerlo. Y un poco como Pilatos lavándose las manos, ¿no? Diciendo, bueno, esta es mi propuesta, pero la puedo modificar si la soberanía popular, si la mayoría del pueblo así lo pide. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa. Me encantó la imagen comparativa de cómo llega Enrique Peña Nieto y cómo llega Andrés Manuel. Me parece que, insisto, pudiera marcar una nueva etapa de gobierno, de gobernantes, de clase política, ojalá, en el país, porque vemos finalmente también que en el propio partido, en Morena, hay personas que, bueno, o sea, hacen un dispendio impresionante, que de pronto vienen de otros partidos y el propio Andrés Manuel viene de otros partidos, pero ha tenido una vida congruente. Pero aquí mismo en Puebla vemos personajes de Morena muy peculiares en otros estados. En fin, no por ser de Morena eres automáticamente inmaculado. En teoría respondes a un tipo de vida política distinto, en el cual el servicio es lo que se debiera caracterizar, y ojalá, como bien lo he señalado, yo así lo espero y lo espero de todo corazón, ojalá realmente sea lo que caracterice este momento, en lo cual pues habrá 6 años en los que estaremos discutiendo al respecto. Muchos compromisos, el tema de la salud, que a mí me parece que, oh por Dios, no está ahorcando, pero ojalá de verdad que sí le pueda dar cumplimiento a todo lo que él prometió. La cantidad de mandatarios, de representaciones, de delegaciones de otros países. Juan, yo no sé si con Peña o con Felipe Calderón o con el propio Fox haya habido esta cantidad de representantes. Yo no lo recuerdo, Juan Francisco, y me parece un buen síntoma las relaciones que se están haciendo. El hecho de que inclusive Donald Trump enviara a su hija Melania, a su hija Ivanka, perdón, Melania es su esposa. El hecho de que enviara a su hija Ivanka no precisamente va a cualquier lugar ni se presenta en cualquier foro. Pareciera ser que sí hay un acercamiento o hay cierta simpatía entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos un día antes de que Peña dejara el poder, lo que pasó en el G20 cuando estaban firmando el acuerdo, el desdén de Donald Trump hacia Peña Nieto era, bueno,
Donald Trump hacia quien no tiene desdén, hacia pocos no tiene desdén, pero sí realmente ya era excesivo, era una actitud ya de molestia. Trudeau, el ministro de Canadá, inclusive también ya ignorando tal cual a Enrique Peña Nieto, pues sí realmente yo creo que después de un presidente con tan poca presencia, con tan poca cultura, con tan poca sensibilidad, con pocos conocimientos sobre derechos humanos y sí con tanta banalidad, pues sí nos viene bien un cambio de este tipo. Ahora, Andrés Manuel, desde mi punto de vista, exagera. O sea, tú no puedes estar 5 días de la semana viajando y viajando en líneas comerciales, porque el desgaste debe ser impresionante, Juan Francisco. Ya no eres el gente de la Ciudad de México, eres el presidente de la República, vaya, o sea, la factura a nivel físico le va a pasar un saldo muy alto, ¿no? Entonces, sí, de pronto, pues de pronto debe tener prudencia en este tipo de cosas. El tema de la seguridad, como bien lo ha señalado, ya no es Andrés Manuel López Obrador el candidato, ya está el presidente de la República. Y algo que yo sé que tú y que muchos lo observan como populismo, pero que a mí me parece inclusive que es una forma de politización, es el tema de abrir Los Pinos como museo. A mí me parece que justamente estás politizando a tu ciudadanía. El hecho de decir, compara tu vida, compara tus ingresos, compara cómo te mueves y cómo se mueven los tuyos y ve cómo se mueve la clase política de este país, la abundancia que hay a costa de tus impuestos, a costa de tus ingresos. Esta foto que estuvo circulando muchísimo, donde está Angélica Rivera, su hija Sofía, en las escaleras, en uno de los pisos o en una de las habitaciones de Los Pinos, de clase más bien baja, tomándose una fotografía, de alguna manera es politizar, insisto, no de manera, no a través de un libro, no a través de un texto, no a través de una clase, pero le estás enviando muchos señales hacia las personas pues que de pronto no son conscientes de este tipo de brechas tan grandes que hay entre ellos y la clase política. Ay, que vas a polarizar o estás polarizando a la sociedad de una manera bárbara, que es peligrosísimo. Porque ¿Tú lo percibes así? Yo no, Juan Francisco, porque desde mi punto de vista, cuando aquí hay muchas tentaciones, Juan Francisco. Cuando la clase política, cuando algunas instituciones religiosas, de pronto es el hecho de te doy migajas, pero no me preguntes el porqué de tu situación, no me preguntes el por qué tú no progresas, solamente confórmate con lo que te doy, pero no pienses. Es una tentación muy fuerte, Juan. A mí me parece que el politizar, hacer conciencia, no está mal en una sociedad. Desde mi punto de vista, y no va en el hecho de volverte radical o de tomar las armas o este tipo de cosas, sino de realmente pedir justicia para ti y para los tuyos, porque no puede ser que exista un país tan rico en recursos humanos con una distribución de la riqueza tan terrible. fíjate que ayer comí en la vendimia y me llevo Saludos a la vendimia. un fuerte abrazo. Tengo una muy buena relación con los dueños y con la gente que trabaja ahí. Y uno de ellos me preguntó algo sumamente interesante, ¿no? Me preguntaron, ¿cómo vio usted? Y le dije, mire, pues sí me hizo interesante el que llegaran con calma, lo que he comentado hace unos minutos, ¿no? Y se me pregunta, oiga, ¿y qué pasa si tampoco nos cumple? Y digo, pues muy sencillo, ¿no? Así como ustedes votaron por él para que él llegara, pues dentro de 3 años que viene el cambio a nivel federal y 6 años otra vez la presidencia, pues ustedes decidirán por otro candidato. Pero
sí interesante, ¿no? El que esto yo no lo había yo percibido antes, o no lo, vaya, la verdad no lo había yo visto. Ya la politización de la situación en México ya llega a todos los niveles y ya la gente se preocupa más, que eso es muy bueno, porque eso es participación social. Antes iban, votaban y adiós, ¿no? Y ahora ya no, ahora sí ya le están dando seguimiento a las cosas. Y todo tiene un porqué. Porque la gente lo está resintiendo en sus bolsillos. La gente tiene que trabajar, o tener más bien 2 trabajos. Algo que dijo López Obrador que me gustó mucho es: el mexicano es muy trabajador, y es muy cierto. El mexicano trabaja 14, 15 horas diarias, pero el problema es que no es productivo. En los países desarrollados trabajan 7 horas diarias y producen una cantidad muy elevada de dinero. Y todo eso se debe a que la estructura política y social se los permite. Aquí no. Entonces, aquí lo que hay que hacer es impulsar nuevos empleos, impulsar que estén mejor pagados, y la única manera es haciendo crecer al país. Slim comentó algo muy interesante. Para empezar, la bolsa de valores, verás el día de hoy que no se cae. Vaya, eso no lo estoy viendo, pero te lo puedo asegurar. O sea, hay tranquilidad, ¿no? Y cuando... en los mercados internacionales. Exacto. Cuando entrevistan al presidente a nivel nacional del Consejo Coordinador Empresarial, no está muy de acuerdo en todo lo que está pasando, pero si está empezando, déjalo. Es un discurso de inicio de gobierno. Pero Slim dice: mire, hay toda la estructura para poder invertir en México, hay la confianza para invertir en México. Por ahí es por donde nos debemos de ir. Y por otro lado también, que es, y no olvidarnos que el 80% del empleo en este país lo generan los micros, los medianos y los pequeños empresarios. Entonces lo que hay que hacer es impulsarlo, ¿sí?, para que generen más empleo, y para así quitar o disminuir esa gran brecha que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Y no que sea quitarle a los que más tienen, sino que sea mejorar el nivel de vida de los que menos tienen. Y eso se logra con crecimiento económico y mejorando, por supuesto, las estructuras de gobierno para que les den una respuesta, una mejor respuesta en cuanto a salud, en cuanto a educación y, por supuesto, en estos momentos que todo el mundo se queja, seguridad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con Francisco. Y bueno, pues respecto de los mercados internacionales, yo creo que una de las grandes preocupaciones pues fue o ha sido la relación con Estados Unidos, que ya se ha visto que no es mala. Por el contrario, aunque insisto, con Donald Trump siempre es un poco impredecible. Y por otro, el acercamiento con el Reino Unido. Viene Corbyn, que es del Partido Laborista y que, bueno, posiblemente llegue a ser primer ministro, y no solo tienen una buena relación, sino que son amigos. Corbyn está casado con una mujer mexicana, y entonces eso acercaría las relaciones mexicano-inglesas de una manera como históricamente no se han visto. Así es que, bueno, pues el escenario no se presenta gris a nivel internacional, muy por el contrario. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué va a pasar. Andrés Manuel lo señaló y dijo: vamos a hacer reformas y las vamos a hacer rápido.
entonces vamos a ver a qué específicamente se estaba refiriendo, qué es lo nuevo que nos depara en su gobierno, y pues esperando por supuesto que sean cosas positivas, Juan Francisco, o en beneficio pues de todos los mexicanos, porque efectivamente uno de los talones de Aquiles es el tema de la inseguridad, que veremos qué estrategias, aparte del tema de la Guardia Nacional y de cómo van a actuar, pues van a funcionar, porque ya la inseguridad, que yo creo que se está moviendo desde grupos de poder, pareciera ser toda la lógica racional política. Vamos a ver qué pasa con esta inseguridad que parece desenfrenada. Desde aquellos que son novatos hasta aquellos que son realmente profesionales, Juan Francisco, de inseguridad tenemos de todo. No sé si pudiste leer la nota, por supuesto me imagino que sí, del fin de semana, en el cual a madre e hija las intentan asaltar y bueno, pues terminan hasta en el hospital porque les arrojan ácido, y entonces terminan con daños muy serios. Así es que este tipo de cosas se deben frenar, y se deben frenar a la brevedad. El tema nuevamente de los feminicidios, que ya es una situación que nos ha rebasado de una manera monumental, y veremos qué pasa en el estado de Puebla también en esta semana. Pues hay que estar muy al pendientes el día miércoles de la resolución definitiva del tribunal, y bueno, pues ver quiénes ya se están perfilando como posibles, si se van a repetir con los mismos personajes, si va a haber nuevos personajes dentro de cada uno de los partidos, las actitudes que tomarán. Esto de Cepeda en el PAN respecto de la figura de Moreno Valle también muy interesante. Sí. Yo creo que Moreno Valle lleno de contradicciones ya, o sea, entre el discurso, lo que ha sido, lo que todos sabemos que es. Interesantísimo lo que está pasando también en el estado. Un coordinador que no hace las veces de coordinador, que le están comiendo el paquete pero completito, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que lo platicamos y que lo comenté por acá? De que yo creo que también era otra estrategia. Quieres ser coordinador, pásale, ¿no? Pero pues vas a tener que ser congruente con esta nueva administración dentro también del Partido Acción Nacional, que es ahora sí que del área conservadora, y pues que no lo está haciendo, ¿no? O sea, Moreno Valle va, por cierto, ayer se presenta en la Secretaría de Educación Pública, o acompaña a Maldonado para tomar posesión en la Secretaría de Educación Pública con Esteban Moctezuma, y Maldonado va a tener ahí una cartera muy importante, ¿no? Entonces es completamente contradictorio. Esto va a estar coincido contigo, va a estar sumamente interesante, y aparte yo creo que ya vas a tener que ir a dejar a tu bebé en unos momentos, pero aparte, para terminar, fíjate, no hay que perder de vista a los gobernadores entrantes, por supuesto, y a los delegados. Esa figura está causando pues mucha inquietud. Hay que ver la capacidad de los delegados y la capacidad de los gobernadores, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahí, y pues le estaremos dando seguimiento, ¿no? Pero sí, habrá que ver cómo funciona esto, porque sí, estas figuras se pueden ¿cómo decirlo?, desfigurar muy fácil en otro tipo de cosas respecto de las que han sido creadas, pero démosle el beneficio de la duda. Sí. Finalmente aún no tenemos elementos concretos, funcionan o no. Y bueno, pues veamos qué va a pasar. En el caso de Puebla, pues estará Abdala, y veremos qué hay de él al respecto.
Si me permites, querido Juan, pues vamos a mandarle un saludo a nuestro querido Luis Soriano, que nos está sintonizando. Míralo. Un abrazo, mi querido Luis. Guillermo, Tony. Nos están viendo en Morelos, nos están viendo en El Salvador. José Antonio. Saludos. Juan Carlos. Que por cierto, la chica que te comento Tomás. De bienestar, de la Secretaría de Bienestar, es hija de un migrante salvadoreño, por cierto, María Luisa Albores. Y bueno, pues entonces, aprovechando tu saludo hacia El Salvador. No, pues mira, qué maravilla, ¿no? Pues muy interesante. Sí. Hay que darle seguimiento, hay que tener tranquilidad, hay que hacer cada uno lo que tiene uno que hacer, ¿no? Mira, yo creo que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador podía tener muchas aristas, es decir, podía tener la intención de polarización, podía tener el tinte de venganza, el tinte de radicalidad, podía tener muchos espectros, y a mí me parece que, insisto, es un mensaje contundente, basado en la realidad, pero también es un mensaje de conciliación, un mensaje muy fuerte, como cuando los papás de pronto llaman la atención a sus hijos muy fuerte, pero sabes que es para contenerte y sabes que está dentro del contexto. Entonces es un poco el hecho de decir, es un mensaje muy duro por las cifras que da, muy duro por la realidad que nos presenta del país, pero también es el hecho de decir las cosas pueden mejorar, y ojalá, yo quiero pensar que sí, todo vaya en ese sentido. Ahora, no es cuestión solo del presidente de la República, es cuestión de lo que hacemos los mexicanos de manera individual, pero sobre todo de manera organizada con todos los que tenemos alrededor, porque los cambios no vienen del cielo, vaya, o sea, los cambios vienen en todas las direcciones y nosotros empezando por ahí, ¿no? Me encanta porque el día viernes mandan un mensaje en WhatsApp mis alumnos y dicen, hoy es el último día de corrupción, Caro, pásanos tu número de tarjeta antes de que termine el semestre, ¿no? O sea, en broma, por supuesto. Pero es el hecho de decir, o sea, sí, realmente este tipo de detalles es el comportarnos a la altura del tipo de país que queremos todos los ciudadanos. Estemos o no con la figura de Andrés Manuel López Obrador, todos somos mexicanos, todos tenemos responsabilidades y todos debemos trabajar para el México que queremos. Si alguien no está contento con la figura de Andrés Manuel, afortunadamente él ya dijo que no va a hacer nada para reelegirse y como bien lo dices, vendrán las elecciones intermedias, él mismo ya dijo que se va a someter a una revocación y tendrán todo el derecho a manifestar su inconformidad. Yo quiero pensar que las cosas funcionarán en virtud de las expectativas que él ha señalado y respondiendo a cada una de sus promesas. Y un saludo a ti. Le agradezco mucho su comentario. Pues así es, coincido. Tranquilos, vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar a mejorar nuestras instituciones, que tanto se necesita tener instituciones sólidas. Esto no es nada más el presidente de la República, es toda una estructura que necesitamos consolidar en México, que tiene instituciones débiles. Necesitamos también participar en nuestros municipios y en nuestros gobiernos estatales, desde la trinchera en la que estemos. Sí veo, lo vuelvo a repetir, con agrado, de que pues estos ha logrado que haya un gran interés por un mayor número de mexicanos que el que había antes. Antes eran las elecciones, todo el mundo se regresaba a su casa y no le daban seguimiento al nuevo presidente o al nuevo gobernador o al nuevo presidente municipal, ¿no? Ahora sí hay un mayor interés por ver qué están haciendo nuestras autoridades. ¿Y por qué? Pues porque lo están sufriendo en carne propia
en sus bolsillos, ¿no? Pues mi querida Caro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por conectarte. Vamos ahorita a ir a excelente inicio a las frases de la semana. Oye, que ya en diciembre, dentro de 8 días, transmitimos aquí y nos vamos de vacaciones hasta enero. Y ojalá puedas venir. Sí, ya esto es demasiado. Muy interesante podernos... Voy a inscribir a mi hija en la escuela que está al lado de... Esto es demasiado. No. Juan Francisco, te mando un abrazo con mucho cariño y tal vez en la semana podamos hacer un noticiero, un corto muy breve respecto de lo que defina el tribunal. Estaría muy interesante. Va, ok, perfecto, pues entonces lo echamos a andar. Tendría que ser yo creo que esto va a ser el miércoles en la tarde, podría ser el miércoles en la tarde, si es que ya hay una edición, o el jueves. Perfecto, me saludas a Sarita, por favor. Claro que sí. Un abrazo, que estén muy bien, excelente semana. Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, pues estuvo con nosotros, acompañándonos, vía una conexión de Facebook, que qué maravilla. Les digo que ahora es impresionante cómo pues esta tecnología